Dios, queridos amigos, estimados hermanos. Es una bendición poder saludarles en este día lunes. Me siento bendecido, contento y les saludo con la gloriosa paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor, cuando llegaba a un lugar, saludaba: paz a vosotros. Y bueno, de esa paz que tomamos, de esa paz que recibimos de parte de nuestro Señor Jesús, esa es la paz que también nosotros damos. Por eso saludamos con la hermosa paz de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Bien, aquí estamos para estudiando el tema que estamos tratando, en la lección número 26. Para empezar, vamos en la lección número 26 de la serie Estudio de la Biblia para principiantes, estudiando las Sagradas Escrituras. Y les recuerdo que esto es para la gente que tiene interés, que ama la palabra de Dios, que ama a Dios con todo su corazón y que anhela oír la palabra del Dios viviente. Lección número 26 de la serie Estudio de la Biblia para principiantes. Hoy vamos a estudiar, de acuerdo a la serie que llevamos, vamos a estudiar otro tema doctrinal más, la segunda doctrina básica, y le he titulado a este tema Viviendo conforme al Espíritu de Dios. Viviendo conforme al Espíritu de Dios. Esto es hermoso. Antes de iniciar, vamos a orar, hermanos. Les invito a orar, que el Señor abra nuestro entendimiento, que el Señor nos dé la sabiduría, que me dé la sabiduría para hablar de esta hermosa palabra, que no le añada, no le quite, sino hable como está escrito. Amén. Señor amado, en esta hora te rendimos toda adoración a ti, Padre eterno. Eres maravilloso, bendito Jesús, y por eso hoy humillamos nuestros corazones delante de ti, dándote, Señor, a ti lo mejor de nosotros, Padre. Y tú nos has dicho: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que queremos, Padre, darte enteramente nuestro corazón, y que tú nos guíes por este camino santo, por este camino hermoso, Señor, en el cual tú nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que ya está conectado, Señor. Bendíceles grandemente. Sea tu bendición en sus hogares, Señor, en sus trabajos, en sus finanzas, en su salud. Padre, bendíceles grandemente. Pon, Señor, ángeles alrededor de ellos para cuidarles, para guardarles en todo tiempo, mi Señor. Gracias por oírnos, gracias porque nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Y aquí es donde está, Padre Santo, la instrucción correcta que tú has reservado, has preparado para nosotros en este día. Te damos gloria, honra y honor desde ahora y por todos los siglos, amado Jesús. Amén y amén. Qué grande es Dios, queridos amigos, queridos hermanos. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Bien, como primera doctrina básica que estudiamos, hablamos ya acerca del pecado, dónde se originó el pecado. Hablamos de las consecuencias que trajo el pecado, pero hablamos también del plan de salvación que Dios ha dado para que todo ser humano salvación de su alma, para que ninguno se pierda, para que todos sean partícipes del reino de Dios. Pero ya no depende de Dios, no depende de mí, sino depende de la decisión que usted tome. Si quiere servir a Dios, si quiere seguir a Dios, si quiere ser partícipe de su reino, eso ya depende de usted. Entonces hablábamos y aprendíamos de que el Señor en Juan 3:16 nos hace saber que Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando usted recibe el regalo que Dios ha dado a su Hijo para pagar por el precio de su pecado, para pagar por el precio por mi pecado, todo ese pecado que nosotros traíamos ya fue clavado en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo llevó nuestras heridas, sanó esas heridas del pecado, quitó esa maldad de nuestro corazón. Él la clavó en la cruz. Pero ahora de nosotros depende tomar esa salvación que el Señor nos ha dado.
Y hablamos que para lograr esto, aprendíamos que para lograr esto, tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Nacer del agua significa que usted tiene que ser sumergido en agua, ser bautizado. La Biblia nos menciona en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, oiga bien, el que creyere y fuere bautizado. No basta creer, sino que también tiene que bautizarse. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Si no cree, es un incrédulo, pues no se va a bautizar. Pero el que creyere, el que crea esta palabra, el que crea la palabra de Dios, tiene que proceder al bautismo. Porque el bautismo lo identifica con la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted es sumergido en las aguas bautismales, usted está muriendo al pecado, renunciando al pecado. Al sumergirlo, ese cuerpo pecaminoso queda sepultado. Y cuando emerge de las aguas, emerge la nueva criatura, a una vida nueva, a una vida espiritual. Y precisamente por eso hoy vamos a hablar acerca de viviendo conforme al Espíritu. Nos toca vivir ya una vida nueva en Cristo Jesús, pero ahora esta vida es espiritual, viviendo conforme al Espíritu de Dios. Y les voy a leer en Romanos, en el libro de Romanos, primeramente en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 14, y nos dice la palabra de Dios así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué bonito es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 8, versículo 1 de este mismo libro de Romanos, de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aclara lo siguiente: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, les repito, los que no andan conforme a la carne. O sea que hay algunos que dicen ser de Cristo Jesús, o incluso se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Ellos dieron ese paso, el bautismo, pero siguen conforme a la carne, siguen viviendo conforme a la carne. Y eso dice en la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, sino conforme al Espíritu. Los que están viviendo conforme al Espíritu, para ellos ya no hay condenación, ya fueron librados de la ira venidera. Ahora vida, gozo, paz y libertad, y una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible en los cielos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Mas los que andan conforme a la carne deben de prestar mucha atención en lo que vamos a estudiar el día de hoy, para que deje usted ese deseo de vivir en la carne todavía, porque hay mucha pérdida, mucha ruina. De nada le sirve a usted asistir a la iglesia, estar en una congregación 3, 5, 10, 15, 20, 30 años, algunos tienen 40 hasta 50 años ya en una congregación, pero no quieren dejar los apetitos de la carne, no quieren dejar los deseos de la carne. Y por eso aquí la enseñanza de que tenemos que vivir conforme al Espíritu de Dios. Ahora mire lo que dice el 2, porque la ley, versículo 2 del capítulo 8 de Romanos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Oiga esto: que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Voy a explicar un poquito esto. Los que
la carne, o sea, en apariencia ya están en una congregación, ya se bautizaron, pero todavía, les repito, siguen disfrutando de los placeres de la carne, de los placeres que el mundo le ofrece. Siguen asistiendo a los bailes, siguen tomándose su cerveza, fumándose su cigarro. Y recuerdo de un varón que conocí hace unos 30 años atrás. Este varón, un día le dije, oye, ¿por qué fumas tanto? Se acababa un cigarro, lo tiraba y prendía otro y así estaba. Le digo, te estás haciendo daño tú mismo. Le digo, ¿y sabías que a Dios no le agrada eso? Dice, ¿cómo sabes tú que a Dios no le agrada? Dice, yo también soy cristiano. Yo también ya recibí a Cristo en mi corazón. Y le digo, bueno, sabes que tu templo ahora, si tú ya recibiste a Cristo en el corazón, estás asistiendo a la iglesia. ¿Tú sabías que tu cuerpo es templo de tu Espíritu Santo? Y si tú destruyes el templo que es del Espíritu Santo, Dios te va a destruir también a ti en aquel día cuando te llame a cuentas. Dice, pues es que yo no sabía eso. Le digo, ahora ya lo sabes. Ya no destruyas tu cuerpo, ya no le eches cigarro que está contaminando tu cuerpo y mañana pasado te va a producir cáncer u otras enfermedades. Mejor renuncia a todo eso. Si en verdad eres cristiano, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces les digo lo siguiente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Hay personas que están van a las iglesias en un momento dado, están en la congregación, su cuerpo está en la congregación, por costumbre están en la congregación, pero su mente está lejos de Dios. Por eso el Señor un día les dijo a los religiosos de aquella época, cuando Él estuvo aquí en la tierra, les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso es aquí la importancia de que nosotros entendamos lo que es vivir la vida en el Espíritu de Dios, la vida en el Espíritu Santo. Siguiendo y continuando con esto, dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, aquí está una de las cosas más hermosas que yo he experimentado en mi vida. Yo no necesito una copa de vino, no necesito cerveza, no necesito un cigarro. Muchos dicen, es que así me relajo. No necesito el placer mundano para ser feliz. No necesito mujeres para ser feliz. Para mí mi esposa es más que suficiente, es una gran mujer, una gran persona. Una bella mujer a la cual he amado desde mucho tiempo atrás. Para ser feliz no necesito tener dinero. Soy feliz con lo que Dios me da cada día. Disfruto. ¿Por qué? Porque la paz que Dios me ha dado, la que sobrepasa todo entendimiento, es la que está en mi interior, la que me hace disfrutar de todas las cosas. Por eso les decía al principio, nosotros saludamos con la gloriosa paz de Cristo, porque Cristo está en nosotros y Él nos da su paz para poder también nosotros dar esa paz a los que están a nuestro alrededor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted debe tener paz. Usted debe vivir la vida intensamente, disfrutarla intensamente. Si se come unos frijolitos con queso, con una tortillita calentadita, con su salsita, ¡qué bendición! Si tiene para un bistecito así bien sabroso, pues ¡qué bendición! Pero lo más importante es tener paz en nuestro interior. Y el Espíritu Santo es lo que provoca a nosotros. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo maravilloso de vivir la vida en el Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué razón? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted ya fue bautizado, usted tiene que ocuparse más en las cosas espirituales, las cosas que son agradables a Dios. Si usted está oyendo música mundana, se va a deprimir otra vez, le va a entrar la nostalgia por el mundo y al rato su espíritu
va a estar completamente enredado nuevamente con los negocios del mundo. Si usted se junta con personas que le están arrastrando a los vicios o a hacer cosas que no son gratas delante de Dios, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que dice Romanos 8:8. Mas vosotros, dice el Espíritu Santo inspirando a Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué cosas tan claras nos dice la palabra de Dios que no necesitan tanta explicación, porque la misma palabra nos habla directamente al corazón. Pero si Cristo está en vosotros, dice el versículo 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, esto lo repite una y otra vez. ¿Por qué razón? Para advertirnos que si vivimos conforme a la carne, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas sí por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Mas sí por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí por el Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, cuando mora en nosotros, esto nos ayuda en nuestras debilidades, en las tentaciones, en los momentos de tristeza, de dolor. El Señor sigue ministrando directamente a nuestro corazón y trayendo liberación de toda tristeza, de todo dolor, de toda angustia. Por eso nosotros necesitamos cada día vivir conforme al Espíritu de Dios. Qué hermoso es el Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora, déjeme decirle, antes de seguir adelante, y esto está bien sabroso, ¿no? Esto yo lo disfruto mucho, porque en el libro, déjeme decirle, en el libro de Gálatas, aquí nos da la idea de vivir, de lo que es vivir conforme a la carne, a los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo, lo voy a leer desde el 16. Mire, dice la palabra de Dios así: digo pues, andad en el Espíritu. Dios nos ha llamado, Dios nos perdonó en las aguas bautismales, se llevó todos nuestros pecados y nos hizo libres de la condenación. Pero ahora nos dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga esto, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, el fumar, el meterse droga en el cuerpo. Todas estas cosas semejantes, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios los que practican las cosas que leí hace un momento. Mas el fruto del Espíritu, oiga esto, mas el fruto del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que produce en nosotros? Primeramente, amor. Segundo, gozo. Luego, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga, mire, aquí está la diferencia entre aquel que dice que es de Cristo
porque un día decidió bautizarse, pero no se arrepintió, no renunció a las cosas que estaba habituado a vivir. Sigue viviendo todavía abrazando el deleite o el placer del mundo. Pero los que son de Cristo, dice versículo 24, Gálatas 5, 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, comadrita, mire, compadrito, le invito a que se tome una cervecita conmigo, al cabo no pasa nada. Un poco de levadura leuda toda la masa. No eche a perder el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en usted. ¿Qué tiene de malo que te involucres ahí en los chismes? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Reprendemos esos demonios de chismes en el nombre de Jesús. No se haga partícipe de murmuraciones, no participe en pecados ajenos. Manténgase puro, manténgase pura para la gloria del Señor, porque no sabemos en qué momento va a venir nuestro Señor. Podría venir esta tarde, podría venir esta noche, podría venir mañana en la madrugada. Por eso es necesario estar preparados. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se fijan lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu? El Espíritu, vivir en el Espíritu es vivir en amor, vivir en gozo, es tener paz, es ser paciente. Cosas maravillosas que estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Volviendo a Romanos capítulo 8, dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por quién se está dejando guiar usted? ¿Por los deseos de su carne? Está usted en peligro de perder la salvación, la cual el Señor ha entregado en sus manos. ¿Está usted todavía envuelto en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, en enemistades? Todas estas son obras de la carne. Y si usted vive conforme a la carne, se va a perder. Esto es lo que dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, mire lo que dice a continuación, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Abba Padre, Padre mío, te amo. Es el sentir del Espíritu en nuestro interior. El Espíritu mismo, oiga esto, versículo 16, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. A usted no le redarguye, usted que se considera hijo de Dios y que en un momento dado usted se va de parranda, usted se va a hacer cosas que no son gratas a Dios, ¿no le redarguye el espíritu cuando usted está haciendo algo fuera de orden? Cuando usted sabe que no está bien, ¿no le redarguye el espíritu? ¿No le redarguye su conciencia? ¿No le amonesta la palabra de Dios? Si usted ha perdido toda esa sensibilidad ante el espíritu, si usted ha perdido esa sensibilidad en su conciencia, si la palabra de Dios ya no le está redarguyendo tampoco, usted está en un peligro serio. Si usted agarra y dice, pues yo me voy, a mí no me importa lo que diga allá el pastor, no me importa lo que digan los hermanos, yo lo que quiero es vivir mi vida. Tenga cuidado, ni el pastor ni los hermanos lo van a salvar, pero hay uno que da la salvación y que dio su vida por usted, y que está donde usted esté. Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él conoce sus pensamientos y las intenciones de su corazón. Lo que usted hace, el Señor lo sabe perfectamente. El pastor no puede estarle vigilando ni puede estarle llamando la atención a cada rato. Pero una cosa usted debe hacer y ser sincero o sincera delante de Dios. Si usted siente que es débil y no ha podido con esos deseos de la carne, con ese impulso de la carne, usted no ha podido, déjeme decirle que el Señor quiere ayudarle,
pero usted necesita ser sincero, sincera delante de Dios. Para que usted pueda vivir conforme al Espíritu y haciendo la voluntad de Dios, usted tiene que hacer morir los deseos de la carne. Lo que leímos ahorita en Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, en Colosenses capítulo 3, aquí nos da todavía una amplitud, nos da más conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios, para vivir la vida en el Espíritu que Dios demanda. Y mira lo que dice en el capítulo 3 de Colosenses, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir. O sea, el Señor da una orden, inspirando al apóstol Pablo. Tienes que hacer morir lo terrenal en ti. Estoy parafraseando, pero a la misma vez dando el significado un poquito más comprensible. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tienes que hacer morir lo terrenal que hay en ti, el deseo de la carne. Tienes que matarlo, tienes que hacerlo morir. Ahora, ¿cuáles son esas cosas terrenales a las cuales se está refiriendo el Espíritu Santo? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Oiga el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, considere esto. En Romanos capítulo 8, versículo 1, que fue el primer versículo que leímos en el capítulo 8, iniciando el 8:1, nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que andan conforme a la carne, pensando que al final de cuentas se comporten como se comporten, si viven en la carne o no, de todos modos ellos ya fueron bautizados y creen que ya tienen la salvación, están equivocados. Si andan conforme a la carne, están bajo condenación, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 1. Por eso aquí también dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y oiga lo que dice a continuación: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que hay dos clases de hijos también delante de Dios: los hijos obedientes y los hijos desobedientes. ¿A cuáles o sobre cuáles viene la ira de Dios? Sobre los hijos de desobediencia, en las cuales dice: vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. También nosotros tuvimos que pasar por un proceso. No crea que fue fácil. Yo me bauticé y yo me acuerdo que le dije al Señor: Señor, cuando yo me bautice, todo completamente, todo el deseo de la carne que había en mí. Bailes se acabaron, cantinas se acabaron, malas palabras se acabaron, etcétera. Música mundana, tuve que romper todos los discos que tenía. Todo eso se acabó, Señor, ya no quiero nada. Pero yo no me había dado cuenta que había otras cosas más en mí que tenía que hacer morir. A mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y les he dicho a los hermanos: no es pecado jugar fútbol. El pecado estaba en mí porque yo era agresivo. Y cuando iba a jugar fútbol, no faltaba uno que empezara a tirar patadas y que lo irritara a uno. Y el Señor me mostró que tenía que apartarme de ahí. Y al final terminé, por la misericordia de Dios, renunciando a todo eso. No me hace falta el jugar fútbol. Bueno, ahora menos, ¿no? Porque ya rebasé los 60, pero como me gustaba el fútbol, sentía que lo traía entre las venas. Pero tuve que renunciar a todo aquello que en un momento dado me sirviera de tropiezo y que no creciera yo en lo espiritual. Tuve que renunciar a ello y otras cosas más que necesitaba renunciar. Vivir para Cristo, no crea que es fácil. Por eso el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí,
¿Qué es lo primero que dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Esto es vivir conforme al Espíritu, conforme al Espíritu Santo. Pero ahora dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Oiga nomás, oiga bien esto. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Es usted iracundo? Hay que trabajar en eso. Que ya la ira no lo controle. Ahora, humíllese ante el Señor. Pídale que le saque toda esa ira que hay en usted. Mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Hay mucho que hacer morir en nosotros. Hay muchas cosas terrenales que tienen que morir en nosotros para vivir la vida conforme al Espíritu de Dios. Y de esta manera agradar a nuestro Creador. Ser una ofrenda grata que nos presentamos delante de Él. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas.